La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. A ver, el presidente va a enviar un veto al proyecto que endurece las penas por usurpación y permite la legítima defensa privilegiada. El proyecto de ley que sanciona la ocupación ilegal de inmuebles como terreno o vivienda ha generado polémica y tensión entre el gobierno y el Parlamento. El Ejecutivo considera que la iniciativa criminaliza la pobreza y afecta los derechos fundamentales, mientras que el Poder Legislativo, el Congreso, la defiende como una forma de defender y proteger la propiedad privada. Para poder hablar y entender, Pilar Lizana, experta en seguridad en ANLAB, está con nosotros. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Pilar, ¿qué significa este veto que ya se ingresó por parte del gobierno? ¿Qué puede pasar en el Senado? Pero más importante que ir a los trámites legislativos, a los encuentros y desencuentros políticos al respecto, ¿cuál es tu posición de lo que implicaría para la seguridad y el orden que este veto y qué implicancias tendría que la ley pueda o no salir finalmente? Bueno, el tema del veto y la discusión que se da con respecto a la ley de usurpaciones es sumamente relevante, porque hoy día estamos hablando de usurpaciones porque tuvimos hace tiempo atrás la muerte de un empresario en Concón, porque la economía ilegal de la madera se inicia con la usurpación de ese predio, porque hemos hablado muchísimo de tomas asociadas al crimen organizado, de loteos brujos, etcétera. Entonces, en ese sentido, que se traben las discusiones en cuanto a la ley de usurpaciones en particular y en general con respecto a la agenda de seguridad es algo que preocupa, porque estaríamos avanzando más lento de lo esperado y no de lo esperado por parte de los técnicos, digamos, de lo que espera la gente, de lo que esperan los chilenos con respecto a la seguridad en el país, que finalmente lo que vimos cuando se inicia la agenda de seguridad el 14 de abril tiene que ver con la urgencia de que los chilenos se ponen a las materias de seguridad. Y con respecto al veto, bueno, se nos atrasa una ley importante, las discusiones políticas necesariamente las vamos a ver asociadas a la agenda de seguridad, a pesar de que son temas bastante técnicos, pero también las distintas líneas políticas de cada uno de los partidos van afectando la manera en cómo se aproximan a estas leyes, y es ahí donde tenemos el problema del veto que retrasa una ley que tanto necesitamos. En ese sentido, Pilar, mira, el veto tiene 14 observaciones, que son 10 de fondo y 4 formales. Algunas son aditivas, otras son supresivas y otras sustitutivas. No se llegó a un acuerdo en que sea solo en una línea, y son 3 principales los focos. Yo quería saber si tú crees que algunas de estas cuestiones que plantea el Ejecutivo son atendibles, porque lo que primero plantea es la proscripción de la autotutela. En esa línea, que la policía puede intervenir y detener en cualquier momento, reconociéndose la usurpación un delito permanente, y que la flagrancia quede permanente, quede aclarado en la ley. ¿Te parece que está bien o no tiene sentido ponerlo bajo tu punto de vista? No, la verdad es que el hecho de que la policía pueda actuar en cualquier momento es algo bastante positivo en el fondo, sobre todo porque es la policía y es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza. Pero también, por otro lado, empezamos a hablar de la legítima defensa privilegiada por una desprotección que sienten los chilenos con respecto al accionar del Estado. Y ahí la verdad es que la legítima defensa existe ya en el Código Penal, existen causales para eximir de criminalidad. Lo que se hace es que se incorpora el delito de usurpaciones, pero lo que deberíamos estar discutiendo hoy día, en el fondo, no es si nosotros como ciudadanos tenemos que defendernos o no. Lo que tenemos que estar discutiendo hoy día es que el Estado es quien nos tiene que brindar seguridad. Entonces, ahí es muy importante, si es que el Estado nos entrega la seguridad, esta discusión probablemente no la estaríamos teniendo, porque en el fondo lo que vemos detrás de esto por parte de los chilenos es que se siente un vacío del Estado importante. Entonces, frente a ese vacío se van buscando soluciones. Entonces, ahí, en ese sentido, la legítima defensa existe y va a seguir existiendo, y está bien que así sea, bajo los criterios que la ley exige, pero también es importante en estos casos el accionar de policías permanente, porque se ha visto
cómo se han empezado a tomar terrenos, pero por parte del crimen organizado, y hemos tenido consecuencias fatales con respecto a ello, y también porque estos grupos criminales más organizados también necesitan una respuesta distinta porque funcionan de manera distinta. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer, y lo que está haciendo este proyecto y muchos otros en la agenda de seguridad, es modernizar la manera en que el Estado va a actuar frente a esta nueva criminalidad. Y ahí no nos podemos perder en asuntos específicos, porque la legítima defensa ya existe. Lo que tenemos que ver de fondo, y que es lo más relevante, es poder generar esta normativa, estas reglas, estas leyes que van a permitir al Estado enfrentar esta nueva criminalidad y entregarle la seguridad que los chilenos necesitan para que disminuya y cambie un indicador que hoy día está elevadísimo, que es el índice de temor. Nunca antes habíamos tenido un índice de temor tan alto, y los chilenos están decidiendo cambiar sus rutinas, están prefiriendo ceder libertades para tener seguridad, y la verdad es que eso es a lo que no tenemos que llegar. Nosotros necesitamos la seguridad para ejercer todas nuestras libertades, y no podemos ser nosotros quienes están cambiando las rutinas. Por eso es importante mantener siempre el fondo de esta agenda y de los proyectos en específico. Pilar, pero en esa línea, ¿no te parece que, por supuesto, hay acuerdo en que tiene que haber una ley que mejore la seguridad de las personas, que mejore también las capacidades de las policías para actuar y de la justicia? Pero, y es la pregunta la que en un principio, ¿no te parece atendible ninguno de las observaciones que hubo de parte del gobierno? Porque, claro, hablábamos de la prescripción de la autotutela, que permite que Carabineros intervenga y desaloje el lugar en cualquier momento, sin esperar que haya una resolución judicial. Que eso tú me comentabas que te parecía bien. El otro aspecto es la gradualidad de las penas, que hace una distinción entre las que son con uso de la fuerza, las usurpaciones, y las que son, entre comillas, pacíficas. Y el último del instrumento es para pedir restitución del predio. ¿A ti te parece o no te parece que algunas de estos observaciones, es el concepto, son atendibles? Porque cuando uno hace una ley, en general lo que espera, y se demora tiempo, y por eso hay discusión parlamentaria, por eso también el Ejecutivo existe para ocupar las herramientas que entrega la Constitución, como el veto, que es una herramienta totalmente constitucional que la han ocupado el presidente Piñera, la han ocupado muchos mandatarios, y que está en la Constitución de 1980. Y bueno, existe el Tribunal Constitucional, también todos elementos que son parte de la institucionalidad. Y en esa línea, ¿te parece a ti que discutir para que salga una ley lo mejor posible para atender la problemática está en lo correcto? Y si el veto tú ves que hace algún aporte en alguna de estas 14 observaciones que tiene. Primero, acá hay que, como tú bien señalaste y mencionaste, distintas instituciones y distintos pasos en el procedimiento de la discusión legislativa. Eso a mí me parece muy importante destacarlo, porque en ese sentido lo que nos está mostrando es que la institucionalidad se está utilizando. Ahí pueden haber diferencias y han habido comentarios cruzados entre distintos actores políticos con respecto a eso, pero en ese sentido es importante que existan estas instancias, es importante que cada uno de los poderes del Estado también tenga sus instancias para poder, en el fondo, manifestar sus ideas y sus propuestas, porque de esa manera también estamos viendo un Estado que está funcionando y que está respondiendo. Y con respecto a lo que tú me mencionabas específico de los 3 puntos que los 3 puntos como generales que abordarían estas 10 observaciones de fondo y las 4 de forma, a mí la verdad es que en cuanto a la legítima defensa privilegiada, yo creo que si ya tenemos legítima defensa, que se incorpore el delito de usurpaciones a la legítima defensa es una actualización y una modernización de la ley frente a una situación que ya está pasando en Chile. La legítima defensa no significa que vamos a salir a defender nuestros terrenos, nuestros inmuebles, porque esa defensa y esa seguridad la tiene que entregar el Estado. Entonces es importante que eso se entienda de esa manera. Además que hay que tener cuidado cuando hablamos de la legítima defensa privilegiada, porque lo que mencionamos es que se asume la legítima defensa, pero es que de comprobarse de que la acción no se desarrolló bajo los criterios que la ley permite, también hay una sanción por ese lado. En cuanto a la gradualidad de las penas, acá con respecto a las usurpaciones que tú mencionabas, entre comillas, pacíficas, la usurpación, por definición,
violenta al dueño de ese inmueble o de ese terreno. Lo puede violentar físicamente o no físicamente, pero en ese sentido existe un derecho que está siendo atropellado, que es el derecho de la propiedad de ese terreno. Y con respecto al criterio de gradualidad, siempre la ley tiene atenuantes, pero acá lo importante es que las penas sean penas que finalmente generen el desincentivo para realizar esa acción. Porque también si es que nosotros empezamos a hilar fino y a mencionar que vamos a entregar una multa si es que la usurpación es no violenta, en vez de que la usurpación sea violenta, también el mensaje que podríamos estar entregando a grupos criminales tiene que ver con que tal vez no vamos a utilizar las armas para tomar ese predio, lo vamos a hacer de manera no violenta porque vamos a tener una multa. Y en este sentido, yo entiendo que ciertos partidos oficialistas tengan ciertas aprehensiones con respecto a esto, pero es importante también tener en cuenta que nosotros estamos conversando de la ley de usurpaciones por consecuencias bastante fatales que han tenido las usurpaciones en este último tiempo, y también por cómo el crimen organizado se ha aprovechado de este delito que tenemos nosotros en nuestro Código Penal y que se está actualizando hoy día con esta nueva ley para generar tomas, loteos brujos, aprovecharse de las necesidades de las personas. Eso es súper importante, porque cuando cuando miramos el crimen organizado, tenemos que ver cómo ellos funcionan, y dentro de su funcionamiento está aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas. Sí, Pilar, es que hay algo interesante, como fenómeno, que vamos a sacarlo del tema de usurpaciones, porque en general hay ¿cómo expresarlo? Hay una idea que viene de hace muchas décadas, que las personas que se toman terreno es porque tienen necesidades habitacionales. Y eso es real, hay eso. Pero lo que se está planteando, lo que tú planteas, Pilar, es que ahora apareció un nuevo factor, que es este crimen organizado, ¿no? Eso es lo que entiendo en el paso a paso que me está diciendo así. Ese crimen organizado, ¿qué características tiene a diferencia de lo que sucedía hace 5 o 10 años? Mira, ese crimen organizado, además de ser mucho más violento que las bandas criminales que nosotros veíamos hace 10 años en Chile, tiene características muy especiales que no solo van a explotar las vulnerabilidades del Estado, y por eso nosotros hablamos mucho y destacamos mucho de la importancia de la fortaleza del Estado y de sus instituciones. Por eso yo te lo comentaba también cuando hablábamos de que existe el veto y que las distintas instituciones están trabajando y funcionando con respecto a la discusión parlamentaria. Pero también, y acá es súper importante y no hay que olvidarlo, porque de repente se nos olvida porque nos quedamos en la violencia con la que se expresa el crimen organizado. Pero el crimen organizado se va a aprovechar de todas las vulnerabilidades que observe, porque esas vulnerabilidades van a ser una oportunidad. Entonces, si estamos viendo que hay déficit de vivienda, por ejemplo, pero el crimen organizado está encontrando ahí un negocio. Claro, encuentra posibilidades cuando el Estado, y ahí es clave, también hay otra perspectiva, que es cuando el Estado no ofrece la respuesta alternativa, el crimen organizado se fortalece. Mira, vamos a un ejemplo del siglo pasado. Pablo Escobar generó soluciones habitacionales porque el Estado no estaba entregando esas soluciones habitacionales. No significa que con esa acción del cartel de Pablo Escobar estaba expresándose violentamente, pero sí estaba de alguna manera generando confianza en ciertos territorios, que eso también le sirve al crimen organizado, porque ellos no es que te vayan a dar la solución habitacional tomándose este terreno y loteándolo y arrendándolo. No, ellos lo que van a buscar es que si te van a dar algo, van a buscar siempre algo a cambio. Y en general ese algo a cambio finalmente en la gran mayoría de los casos se traduce en protección. Por eso vemos que Pablo Escobar fue encontrado en su lugar de origen, que el líder de la Cosa Nostra, que murió ahora hace poco en Italia, también fue encontrado en su lugar de origen, porque van entregando estas soluciones que son anexas a su negocio central, pero que les van entregando un contexto de seguridad para poder operar el negocio. Entonces, por eso es tan importante que tengamos eso en mente, porque además que no solo estamos hablando de grupos de crimen organizado que se pueden estar tomando terrenos porque hay vacíos del Estado o hay necesidades de la población no cubierta que están explotando, sino que también tenemos las usurpaciones muy violentas que se dan en el sur para desarrollar el negocio ilegal de la madera,
siempre se ha hablado cuando hablamos de esto de grandes forestales, pero no son solo grandes empresas las que están afectadas por esto, hay pequeños empresarios forestales también que están sufriendo muchísimo, y en ese caso los que más sufren son los contratistas forestales que reciben estos ataques. Entonces estamos viendo el delito de usurpación expresarse de distintas maneras, y por eso es tan importante que discutamos esta ley, por eso es tan importante que puedan actuar las policías y que el Estado pueda finalmente brindarnos la seguridad que todos necesitamos para desarrollarnos. Sí, y también respuesta a la gente que está buscando habitación, familias completas, que obviamente, y acá está un punto común, que es que cuando las personas tienen necesidades desesperadas con cualquier cosa y les ofrecen estos tipos de soluciones a mano, mientras el Estado no las ofrece. Entonces ahí hay un tema que hay que conversar. Muchas gracias, Pilar, por esta charla esta mañana. Gracias a ustedes. Que estés bien. Chao, Pilar. Chao. Gracias. De la máquina del café al trabajo, la máquina del café está encendida. Escucha este podcast en Spotify, El Café Lungo de www.copano.news. La clave 92.9.